Lo que estás a punto de escuchar es uno de los secretos más poderosos de la transformación personal. En este vídeo, Michael Tellinger te mostrará el extraordinario poder de los campos toroidales para manifestar cualquier cosa que desees en la vida. Esto es realmente poderoso y está presente a nuestro alrededor, así que prepárate y comencemos. Todo se manifiesta como un toroide en un campo toroidal, incluyendo el sonido. Así es como se ve el sonido cuando se manifiesta como un campo toroidal, y por eso, cuando nuestros corazones laten, creamos un campo toroidal alrededor de nuestro cuerpo, y ese campo toroidal genera un campo electromagnético a su alrededor, y así continúa. Así es como se ven los campos toroidales creados por los sonidos que emitimos al hablar. Se han realizado investigaciones fenomenales que nos muestran las diferentes formas y campos toroidales que se generan con diferentes letras y sonidos, especialmente las vocales. Cuando hablamos, estos campos toroidales que fabricamos y creamos con nuestras bocas adoptan formas infinitas, infinita creatividad que manifestamos y que en realidad se convierten en ondas escalares y tecnología escalar que permea toda la creación instantáneamente, porque el sonido y la resonancia atraviesan toda la creación de manera instantánea. Aquí están las formas toroidales de color. Un trabajo increíble nos muestra las diferentes estructuras que crea el color y cómo se manifiestan en los diferentes patrones geométricos sagrados con los que estamos familiarizados. Esto es lo que realmente parece un electrón. Solo es un campo de resonancia. Se han formulado modelos electromagnéticos que son consistentes con la forma toroidal de un electrón. Un electrón no es una partícula, es un campo de resonancia toroidal. Lo mismo sucede con la estructura atómica. El átomo es un campo toroidal, no es la estructura atómica que nos han mostrado en la ciencia a lo largo de nuestra educación. Esto probablemente se acerca mucho más a lo que realmente parece un átomo. Aquí hay una imagen de un toroide molecular del monóxido de carbono y empiezas a ver cómo las formas toroidales aparecen en todas partes. Este es el sistema solar como un toroide. Muchos de ustedes habrán visto que nuestra galaxia se nos muestra como un campo toroidal. Esto es lo que imagino que vemos cuando miramos las estrellas en el cosmos. Un campo toroidal es un patrón de energía cautivador que toma la forma de un toroide, similar a una rosquilla o un vórtice. Según las investigaciones, estos campos toroidales están profundamente conectados con la manera en que las personas se comunican y entienden el lenguaje. Específicamente, existe una relación intrigante entre las formas de los campos toroidales y los sonidos que emitimos, especialmente las vocales. La compleja red de la laringe, las cuerdas vocales y las cámaras de resonancia en el aparato vocal humano es como ningún otro instrumento para transmitir la fuerza de la voz. Un patrón toroidal único se produce cuando la intención del sonido interactúa con la mecánica física del aparato vocal. Cuando producimos varios sonidos y letras, los expertos creen que el espectro fonético, que incluye todos los sonidos y letras del idioma inglés, tiene su propio patrón toroidal distintivo que resuena con su propia firma energética. Se piensa que los actos físicos de vocalización, la intención detrás del sonido y las cualidades metafísicas del lenguaje interactúan para crear estos campos toroidales que se caracterizan por su estructura y propiedades. Parece haber una relación profunda entre la voz humana y la estructura de la realidad, ya que diferentes sonidos y letras están vinculados a patrones y campos toroidales. Esto significa que el lenguaje es más que solo una manera de comunicarnos entre nosotros. También es una forma de conectarnos con la energía que compone el mundo. Podemos aprender más sobre la conexión profunda entre el lenguaje y los mundos invisibles si investigamos y comprendemos la compleja interacción entre los campos toroidales y los sonidos que emitimos al hablar. Creamos campos toroidales que abren canales para que la información y la energía circulen entre reinos mucho más allá de nuestro propio mundo físico. Las vocales juegan un papel único en la formación de campos toroidales. Entre los elementos constructivos lingüísticos, las vocales son sonidos que se pueden expresar libremente debido a su tracto vocal abierto y al flujo de aire sin obstáculos. Los investigadores han descubierto una fascinante sinfonía de energía en los sonidos que emitimos al hablar,
estudiando los patrones toroidales únicos producidos por los diferentes sonidos vocálicos. La fuerza de las vocales proviene de su capacidad para evocar campos toroidales distintos, cada uno con su propio patrón complejo y firma energética. Tomemos, por ejemplo, el sonido vocálico a, que crea un campo toroidal que se extiende más allá del hablante y abarca todo a su alrededor. Esta vasta expansión parece representar la creatividad, la apertura y la chispa original de la creación misma. Un campo toroidal lleno de posibilidades infinitas nace de la resonancia del sonido a, que reverbera en las profundidades de la expresión humana. Por otro lado, el sonido vocálico crea un campo toroidal en movimiento espiralado que representa el ciclo eterno de renovación y evoca la energía del cambio y la expansión. El movimiento en espiral del patrón toroidal captura el espíritu del cambio y el desarrollo al reflejar la dinámica intrínseca y la fluidez de la vida. Campos toroidales en espiral estallan en sinfonía con cada sonido pronunciado, resonando con el poder transformador de las palabras. Cada sonido vocal tiene su propio patrón toroidal distintivo, lo que añade vitalidad al lenguaje que hablamos para enfatizar su significado de claridad e individualidad. El sonido vocálico I crea un campo toroidal enfocado e intenso. El campo toroidal que crea el sonido OO representa totalidad y armonía con su movimiento oscilante circular. La energía de enfoque y consolidación se refleja en el campo toroidal que genera el sonido U, que tiene un movimiento restrictivo. La sinfonía multidimensional que surge de nuestras palabras habladas se ve realzada por la resonancia única de cada sonido vocálico. Las vocales y sus campos toroidales interactúan de una manera que es un recordatorio poderoso de cómo el lenguaje está fundamentalmente ligado a la red energética de la existencia. Al vocalizar en estos campos toroidales, nos conectamos con los reinos invisibles de la realidad y facilitamos la comunicación entre nosotros, moviendo el sonido. El sonido manifiesta campos toroidales. Esos campos toroidales en movimiento crean campos magnéticos que también son toroidales, y los campos magnéticos en movimiento generan electricidad. Esa es la secuencia de eventos. Esto nos dice que, como el sonido crea campos magnéticos, significa que todo debe ser magnético de alguna manera, y si no lo es, hay una razón muy específica por la cual no es magnético. Este es un vídeo tan importante que cambiará tu percepción de lo que es la realidad que nos rodea. Puede que no pienses en el agua como algo magnético, pero lo es, al igual que el grafito, el aluminio y el vidrio. Probablemente ya estés familiarizado con el ferromagnetismo. Ferro significa hierro. Un trozo de hierro, níquel o cobalto no magnetizado se convierte en un imán en presencia de un campo magnético. El efecto es fuerte y dura incluso después de que el imán se haya retirado. El paramagnetismo es un efecto similar, excepto que es mucho más débil y temporal. El aluminio es un buen ejemplo de un paramagneto y también lo es el oxígeno, que es atraído por los imanes. Aquí tengo unos mililitros de oxígeno líquido que se adhieren al imán. El óxido de gadolinio y el sulfato de cobre son buenos ejemplos de sustancias paramagnéticas. El sulfato de cobre es una sal que puede ser recogida por un imán. Los materiales diamagnéticos son exactamente lo opuesto a los paramagnéticos. Siempre son repelidos. Preferirían morir antes que estar en un campo magnético. Un ejemplo importante de un material diamagnético es el grafito. Este grafito pirolítico especialmente fabricado es repelido por un campo magnético. No te confundas, esto no es electricidad estática ni corrientes parásitas. El grafito es repelido por un imán siempre, tanto por el polo norte como por el polo sur. El grafito pirolítico es un cristal cultivado de capas planas de carbono que maximiza el efecto diamagnético. Los mejores diamagnetos son los superconductores, que a bajas temperaturas proporcionan una repulsión exacta y opuesta a cualquier campo magnético presente cuando están enfriados. El sonido es en realidad la causa de todo lo que estamos presenciando aquí, por lo que los campos magnéticos hacen exactamente lo que hace el sonido. Crean campos toroidales. Este es un espectro completo de campos magnéticos toroidales. Es tanto positivo como negativo en ambos lados. No hay positivo ni negativo en los campos magnéticos.
Aquí es donde nos han enseñado incorrectamente. En realidad, es solo un campo que trabaja en direcciones opuestas. Son fuerzas centrífugas y centrípetas que trabajan hacia y en contra de cada una, oponiéndose mutuamente, y el campo toroidal magnético completo, como este, tiene tanto positivo como negativo en ambos lados, por lo que empuja y tira de ambos lados. Esto es lo que parece un campo toroidal magnético completo y equilibrado, y lo que hace. Tiene un disco de acreción en el medio. Puedes ver ese disco amarillo de acreción. Es el centro del campo magnético, y no importa en qué dirección lo gires, es lo mismo como es arriba, es abajo. Empezamos a entender algunos de estos fundamentos básicos de la creación. Las palabras que pronunciamos, todo lo que decimos y creamos, tiene el mismo efecto. El plano del ecuador del toro emite energía y materia como un disco en el ecuador. Aceptamos esto en el sistema solar, donde la materia en el sistema solar se emite en el ecuador. Todos los planetas salen en este único disco desde el Sol, que gira alrededor del Sol. Lo mismo en las galaxias. Muchas galaxias que nos han mostrado en fotografías son todas galaxias con forma de toroide, con la materia saliendo a raudales en el ecuador galáctico. Cuando hablamos, los campos toroidales que producimos toman la esencia vibratoria de nuestras palabras e integran sus firmas energéticas en el mismo tejido de la creación. Además, se enfatiza la capacidad para el uso intencional y deliberado del lenguaje por esta sinfonía multidimensional de vocales. La fuerza de estos campos energéticos puede utilizarse para diversos fines una vez que comprendemos los patrones toroidales distintivos creados por cada sonido vocálico. Al añadir propósito a nuestras palabras, podemos canalizar energía de una manera que apoye nuestras metas y aspiraciones. Modificar conscientemente los sonidos vocálicos nos permite moldear nuestro mundo a través de las corrientes energéticas que creamos, haciéndonos actores activos en la sinfonía creativa. Desde galaxias y sistemas solares hasta átomos y electrones, todo en nuestro entorno toma la forma de un toroide o existe en un campo toroidal. Una extraordinaria transición entre los campos toroidales y las ondas escalares se muestra en este camino que une los dominios de la metafísica y la ciencia. Un acontecimiento asombroso ocurre: la aparición de ondas escalares a medida que hablamos y liberamos estos fascinantes campos toroidales. Las ondas escalares son misteriosas y tienen una característica especial que les permite viajar a través del espacio instantáneamente, superando los límites de las ondas electromagnéticas regulares. A diferencia de las ondas electromagnéticas, las ondas escalares no tienen polaridad ni dirección de flujo. Tocan todos los niveles de la creación y funcionan en perfecta armonía con la estructura básica del universo. Debido a esta característica, pueden ir más allá de los límites del tiempo y el espacio, actuando como mensajeros instantáneos entre diferentes reinos. El cambio de campos toroidales a ondas escalares es el resultado de una interacción complicada entre principios científicos e ideas metafísicas. Nuestras expresiones vocales generan campos toroidales que sufren una transformación cuando se encuentran con el vasto campo cósmico, transformando estos patrones de energía en ondas escalares. La danza compleja de la intención, la vibración y el tejido energético del universo son las directrices para este proceso. Con sus formas distintivas y firmas energéticas vinculadas a diferentes letras y sonidos, los campos toroidales se transforman en portadores de energía e información. Las ondas escalares se crean cuando la energía de estos campos toroidales cambia como resultado de su interacción con el vasto campo cósmico. Este cambio ocurre instantáneamente, superando las limitaciones del espacio y el tiempo, y afecta todo lo que se crea. Las ondas escalares pueden viajar instantáneamente, lo que significa que sus efectos no están limitados a un solo lugar. Esto significa que los pensamientos y palabras que usamos pueden cambiar la realidad más allá de los límites del espacio y el tiempo. Como no siguen las leyes de causa y efecto, las ondas escalares pueden alterar la misma esencia de la realidad en un instante.
Nuestras metas y la naturaleza vibratoria de nuestras palabras influyen en el tejido interconectado de la creación instantáneamente a través de la emisión de estas ondas escalares. Nuestras ideas y palabras tienen un gran poder, y la relación entre los campos toroidales y las ondas escalares, así como su influencia instantánea, nos recuerda esto. Cuando nuestras intenciones y vibraciones van más allá de nuestro entorno inmediato, comenzamos a darnos cuenta de lo amplias que pueden ser nuestras comunicaciones. Nuestras expresiones conscientes resuenan a través del tapiz interconectado de la creación, y la manifestación de ondas escalares destaca nuestro papel como co-creadores. Se nos invita a abordar nuestros pensamientos y palabras con conciencia e intencionalidad después de comprender el viaje transformador de los campos toroidales a las ondas escalares. Aceptamos el hecho de que nuestras palabras pueden influir no solo en nuestra propia realidad, sino también en la mente colectiva. El poder de nuestras palabras es como una ola energética que viaja a la velocidad de la luz, transmitiendo nuestras intenciones y dando forma al proceso creativo a medida que se desarrolla. Además, el sonido es esencialmente una herramienta escalar. Ser escalar es ser armónico, resonante o estar asociado con escalas, como las escalas musicales. Siendo tanto una herramienta escalar antigua como una fuente de energía, esto enfatiza la función crítica que el sonido desempeña. Explorar el mundo de las ondas escalares y los campos toroidales revela el tremendo poder creativo del habla. A medida que profundizamos en la relación intrincada entre el lenguaje y la realidad, nuestras palabras adquieren un significado más profundo. Se convierten en canales de energía e información, capaces de crear ondas escalares cósmicas que tienen efectos de gran alcance. Se nos invita a abordar el lenguaje con una mayor conciencia e intención por la profunda relación entre el habla y la creación. Las palabras que elegimos, las intenciones que transmitimos y las vibraciones que liberamos al mundo a través del habla tienen la capacidad de moldear nuestras vidas individuales y la conciencia colectiva. Dado que nuestras palabras y pensamientos penetran instantáneamente en todos los niveles de la creación, nos convertimos en co-creadores y participamos activamente en la sinfonía de la existencia. El lenguaje actúa como un catalizador para la transformación, sirviendo como un puente entre los reinos físico y metafísico. Los campos toroidales generados por nuestras expresiones vocales interactúan con el tejido energético del universo, dando lugar a ondas escalares que llevan nuestras intenciones, pensamientos y emociones mucho más allá de los confines de nuestro entorno inmediato. Estas ondas escalares se convierten en vehículos para la manifestación de nuestros deseos y la realización de nuestro potencial creativo. El habla tiene un potencial creativo porque nos permite dirigir intencionalmente las corrientes electromagnéticas que pasan a través de nuestras palabras. Podemos aprender más sobre el poder de nuestras palabras para cambiar las cosas al explorar la relación entre el lenguaje y la interacción de las ondas escalares y los campos toroidales. Cuando nos involucramos conscientemente con el lenguaje, cada palabra pinta un cuadro en el lienzo de la realidad, añadiendo a la variedad ilimitada de formas, figuras y posibilidades de creación. Además, ser conscientes del poder expresivo del lenguaje nos recuerda nuestro papel compartido en el proceso creativo. Las palabras tienen poder tanto sobre nosotros mismos como sobre los demás, y se nos insta a ser conscientes de este hecho mientras hablamos. Elevamos y transformamos la conciencia colectiva al infundir nuestras palabras con intenciones positivas, amor y compasión, lo que añade a la sinfonía armónica de la vida. El hecho de que nuestras ideas y palabras lleguen a todos los niveles de la creación en un instante es una prueba de cuán interdependiente es todo. Esto demuestra aún más que los humanos no somos una especie aislada, sino que estamos intrincadamente conectados con el cosmos. Al conectarnos con el flujo de energía que penetra en el universo, nos armonizamos con los ciclos de la creación a través de una conversación consciente. La capacidad de expresarnos creativamente nos da el poder de hacer una diferencia en nuestras vidas y en el mundo en general. Tenemos el poder de influir en nuestra propia realidad y en la vida de quienes nos rodean mediante las palabras que elegimos usar, fomentando el crecimiento, la sanación y la expansión de la conciencia. La comunicación consciente nos permite avivar la llama de la creatividad en nosotros mismos y en los demás. A medida que hemos profundizado en los campos toroidales, la armonía multidimensional de las vocales
su conexión con las ondas escalares y el poder expresivo del lenguaje, hemos descubierto la interacción profunda entre la energía, el lenguaje y los reinos invisibles de la realidad. Estas ideas arrojan luz sobre cómo podemos moldear nuestra realidad y el potencial transformador del habla intencionada. A la luz de este conocimiento, te extendemos una invitación a reflexionar sobre el inmenso potencial de los programas de autohipnosis. Si los escuchas con la suficiente frecuencia, puedes construir campos toroidales que atraigan las cosas que deseas, lo que puede llevar a cambios y desarrollos significativos en tu vida. Llegados aquí, ¿acaso no has visto esta otra verdad oculta sobre nuestra existencia? Yo no me la perdería.